Vamos a ver el tema de variables aleatorias continuas. Una variable aleatoria continua es aquella cuyo conjunto de valores posibles es un intervalo, por ejemplo, el tiempo o el peso de un individuo. Una variable aleatoria continua tiene una curva asociada a ella, como vemos en esta figura. Y a esta curva se le denomina función de densidad de probabilidad. Es decir, cada punto de esta curva me determina la probabilidad de que X tome un valor dado. Puesto que X debe asumir algún valor, el área total bajo la curva debe ser igual a 1, puesto que para cada punto de la curva se trata de la probabilidad de que mi variable X tome ese valor. Entonces pues las probabilidades totales deben sumarme 1, ¿no? El área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad entre los puntos A y B es la misma independientemente de que A y B se incluyan o no, por lo que la probabilidad de que X tome valores entre A y B inclusive es la misma que la probabilidad de que X tome valores entre A y B sin incluir a y a B. En esta figura vemos precisamente que pues bueno, los valores de X son valores sobre el eje horizontal. Y si me interesa saber la probabilidad de que mi variable X tome valores entre A y B, lo que debo considerar es esta área, el área sombreada. Y eso me va a dar precisamente esa probabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, la figura muestra una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria que representa el tiempo en minutos que le toma a un técnico reparar un televisor. Los números en las regiones representan las áreas de esas regiones. ¿Cuál es la probabilidad de que el reparador tome menos de 20 minutos, menos de 40 minutos, más de 50 minutos o entre 40 y 70 minutos para completar una reparación? Y aquí vemos precisamente la curva de densidad. Y pues bueno, estos números me están indicando cuál es la probabilidad de que el técnico tome, en este caso, por ejemplo, entre 0 y 10 minutos. Esta de 0.15 es la probabilidad de que se tome entre 10 y 20 minutos el reparar el televisor y así sucesivamente. Entonces estos valores pues ya los tengo aquí en esta tabla, en donde tenemos el intervalo de tiempo y la probabilidad de que al técnico le tome ese, ese tiempo el reparar el televisor. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que le tome menos de 20 minutos? Pues voy a incluir, bueno, voy a tomar de aquí de 0 a 20 minutos, ¿no? En la tabla pues corresponde a estos dos intervalos. Entonces, ¿cómo obtengo esto? Pues simplemente es la suma de estas dos probabilidades. Bien, la probabilidad ahora de que le tome menos de 40 minutos. Entonces voy a tomar de 0 a 40. Son estas cuatro regiones. En la tabla corresponde a estas cuatro de acá. Y entonces esto es igual a la suma de estos cuatro valores. La probabilidad de que le tome más de 50 minutos, entonces es desde 50 en adelante. Es decir, esta región más esta región más esta región. Entonces la probabilidad es igual a la suma de estas tres probabilidades. Y por último, la probabilidad de que le tome entre 40 y 70 minutos, es decir, desde aquí, desde 40 hasta 70. Vamos a realizar la suma de estas tres regiones. 40 más esta, más esta. Ahí tenemos. Otro ejemplo, se dice que una variable aleatoria es una variable aleatoria uniforme en el intervalo A a B si su conjunto de valores posibles en este intervalo y su curva de densidad es una línea horizontal. Es decir, su curva de densidad es como se muestra en la figura. Como se muestra en la figura. Aquí lo tenemos y en el intervalo de A a B, pues lo que vemos es precisamente que la curva en realidad es una recta horizontal.
En este caso se trata entonces de una variable aleatoria uniforme. La pregunta es, o bueno, mejor dicho, el planteamiento explique por qué la altura de la curva de densidad es 1 sobre b menos a, ¿no? Entonces, pues bueno, recordemos que la, la probabilidad total es de 1, ¿no? Y está dada por el área bajo la curva, en este caso el área bajo esta recta. Entonces es el área de este rectángulo. Esa área, recordemos, se calcula mediante el producto de la base por la altura. Ahora bien, de estas tres variables conocemos A, el área. Sabemos que el área debe ser igual a 1. Y también podemos determinar cuál es la base. La base es igual a... Pues bueno, la base no es más que la diferencia entre A y B. Entonces es igual a B menos A. Por lo tanto, si sustituimos estos valores que tenemos en nuestra fórmula para calcular el área, tenemos que 1 es igual a la base, que es B menos A, por la altura. Dividimos ambos lados de la ecuación por la diferencia entre B y A, o sea, entre B menos A, y lo que nos queda es que la altura es igual a 1 entre B menos A, ¿verdad? Que es precisamente lo que me piden que explique. Bien, ahora el inciso B nos pregunta cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a A más B entre 2. Entonces aquí hay que determinar quién es A más B sobre 2. A más B sobre 2 no es más que el punto medio entre A y B, es decir, el punto que está justo aquí, que lo que va a hacer este punto pues es dividir a mi área en dos partes iguales. Dado que el área total es 1, entonces la probabilidad de que X sea menor o igual a más B sobre 2 es esta parte de acá, la mitad de este lado, y eso es pues 0.5. Bien. Variables aleatorias normales. El tipo más importante de variables aleatorias es la variable aleatoria normal. La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria normal X viene determinada por dos parámetros que son el valor esperado y la desviación típica o desviación estándar, como vemos aquí. La densidad de probabilidad normal tiene una forma acampanada que es simétrica respecto del valor mu, o sea, el valor esperado, y la variabilidad sigma. Aquí tenemos tres ejemplos de distribuciones aleatorias normales. En los tres ejemplos lo que observamos es que el valor esperado es 2 y lo que cambia es la desviación estándar. En este primer ejemplo tenemos que la desviación es 0.5 y eso genera una curva precisamente acampanada. Es simétrica, pero lo que vemos es que es más alta que las demás, ¿no? ¿Por qué? Porque la desviación precisamente es menor. Cuando la desviación es mayor, esto hace que la altura de la campana pues sea menor y pues bueno, ya en este último caso, como la desviación estándar es mayor todavía, pues bueno, la altura de la campana es todavía menor. Existe una regla de aproximación que nos ayuda a determinar intervalos en los cuales, mejor dicho, probabilidades eh, de que mi variable aleatoria tome ciertos valores en un intervalo. Una variable aleatoria normal con media mu y desviación estándar sigma tomará el valor entre mu menos sigma y mu más sigma con probabilidad de 0.68. Entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma con probabilidad aproximada de 0.95 y entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma con probabilidad aproximada de 0.997. Y todo esto lo vemos aquí en la gráfica, ¿no? Dado que es simétrica, ese 68% de probabilidad de que la variable tome valores entre mu menos sigma y mu más sigma, pues también lo podemos dividir en dos partes, como vemos aquí.
0.34 de que la variable tome valores entre mu menos sigma y mu, igual entre mu y mu más sigma, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. La presión arterial sistólica de los adultos en las unidades apropiadas se distribuye normalmente con una media de 128.4 y una desviación estándar de 19.6. Entonces en este caso mu, ¿cuánto vale? Pues es 128.4 y la desviación estándar es 19.6. Inciso A, brinda un intervalo en el que caiga la presión arterial de aproximadamente el 68% de la población. Es decir, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el 68% está dado entre mu menos sigma y mu más sigma. Así que el intervalo que me están pidiendo es, como límite inferior, es el valor de la media menos el valor de la desviación estándar, y el límite superior es el valor de la media más el valor de la media más el valor de la desviación estándar. Esto significa que aproximadamente el 68% de la población tiene presión arterial entre 108.8 y 148. Lo mismo pasa en el inciso B. Nos piden un intervalo en el que la presión arterial, un intervalo en el que aproximadamente el 95% de la población tenga esa presión arterial, ¿no? Entonces, pues es igual al valor de la media menos 2 veces la desviación estándar, y el límite superior es la media más 2 veces la desviación estándar. Y por último, brinda un intervalo en el que caiga la presión arterial de aproximadamente el 99.7% de la población, es decir, el valor de la media más 3 veces el valor de la desviación estándar, y el límite superior, perdón, aquí era menos, aquí es menos 3 veces, y aquí sí, el valor de la media más 3 veces la desviación estándar. Muy bien. Probabilidades asociadas con una variable aleatoria normal estándar. ¿Qué es una variable normal estándar? Es aquella que tiene media 0 y desviación estándar 1. Esta se denota mediante la letra mayúscula Z y su curva de densidad es llamada curva normal estándar, y es esta que vemos en la imagen. Como vemos, la media vale 0, y dado que la desviación estándar es 1, entonces, como acabamos de ver en la regla de aproximación, pues bueno, aquí deberíamos tener menos 3 y aquí 3 positivo. Se han computado las áreas bajo esta curva y se han publicado tablas que permiten encontrar las probabilidades de intervalos. Aquí vemos una tabla precisamente de este tipo. Lo que nos proporciona es la probabilidad de que z sea menor o igual a un valor dado x. ¿Cómo se lee? Pues bueno, simplemente si queremos tomar la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual, por ejemplo, a 0.55. Entonces tomo este 0.5 y tomo el 0.05 que está aquí arriba. Y entonces la intersección de esta fila con esta columna me genera este valor de acá, que es 0.7088. ¿Vale? Entonces, pues bueno, así es como se utiliza esta tabla, y tenemos que me proporciona probabilidades hasta 3.49, que sería este de acá, ¿no? Es decir, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores menores o igual a 3.49. Vamos a ver algunos ejemplos para el uso de esta tabla. Dice, determina la probabilidad de que z sea menor a 1.22. Entonces lo único que hay que hacer es ir a la tabla y buscar el 1.2, esta columna, esta fila, perdón, y para que sea 1.22, ahora buscamos la columna en donde está el 0.02. Y de ahí la intersección, pues es esa la probabilidad, 0.8888. 88, sí.
Ahora nos piden la probabilidad de que z sea mayor que 2. Bien, para obtener esta probabilidad hay que considerar lo siguiente. La tabla no nos da probabilidades de que z sea mayor a un valor dado, sino de que z sea menor o igual a un número dado. Sin embargo, z puede tomar valores únicamente mayores que 2 o menores o igual a 2. Es decir, si sumamos la probabilidad, a ver, lo voy a escribir por acá, la probabilidad de que z sea menor a 2 más la probabilidad de que z sea mayor a 2, esto pues debe ser igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son los únicos dos casos que pueden ocurrir. Aquí podríamos incluir el menor o igual o aquí mayor o igual. Recordemos por lo que ya se comentó anteriormente que esas probabilidades pues son las mismas, ¿no? Entonces, eh, lo que puede ocurrir es que z o sea menor a 2 o sea mayor a 2. No puede ocurrir otra cosa, ¿no? Entonces, la suma de estas probabilidades pues debe ser 1. Si me interesa la probabilidad de que z sea mayor a 2, pues simplemente hago un despeje y lo que obtengo es que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 2. ¿Y esto a qué es igual? Pues bueno, 1 menos, voy a la tabla y busco la probabilidad de que z sea menor a 2. Aquí está 2.0 y la probabilidad es 0.9772. Entonces resto 0.9772. Listo. Probabilidad de que z sea menor a 1.5. Directamente la leemos de la tabla. Entonces buscamos 1.5 y esta primera columna, esa es la probabilidad, 0.9332. Ahora nos piden la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0.8. Como acabamos de ver hace un momento, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 0.8. Entonces buscamos esta probabilidad. Menor a 0.8, aquí está. Y la probabilidad es 0.7881. 0.7881. Listo. Ahora nos piden la probabilidad de que z sea menor a menos 2. Entonces, aquí tenemos un nuevo problema, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tablas nos proporcionan la probabilidad de que z sea menor o igual a un número no negativo, ¿no? Son los valores que tenemos aquí. Todos son valores no negativos. Sin embargo, aquí me están dando un valor negativo. Me piden la probabilidad de que z tome valores negativos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Para esta parte lo que vamos a revisar es la gráfica, precisamente, en donde vamos a observar cuál es la región que me están pidiendo calcular, el área que me están pidiendo calcular. Se trata de esta área sombreada, ¿no? Dado que la distribución de probabilidad de una variable estándar es simétrica, entonces lo que podemos observar es que esta región es la misma que está del otro lado. Y esta corresponde a la probabilidad de que z sea mayor a 2. Entonces, la probabilidad de que z sea menor a menos 2 es la misma que la probabilidad de que z sea mayor a 2. Y esta pues sí ya vimos en ejemplos anteriores cómo calcularla, ¿no? Entonces esa la podemos calcular sin problema. Es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 2. Entonces, pues bueno, de hecho ya lo calculamos aquí arriba, ¿verdad? La probabilidad de que z sea mayor a 2 es de 0.0228, ¿no? Entonces, 0.0228. Ya estaba calculado anteriormente. Probabilidad de que z tome valores en un intervalo, en este caso entre 1 y 2.
¿Cómo realizamos este cálculo? También la gráfica nos va a ayudar a determinar cómo calcularlo. Bien, si nosotros tomamos un intervalo de A a B, entonces las tablas que nos proporcionan la probabilidad de que Z sea menor a, o sea, toda esta región que no está sombreada. También nos proporciona la probabilidad de que Z sea menor a B, es decir, toda esta región sombreada y toda esta región no sombreada, todo eso. ¿Qué es lo que vemos aquí en la segunda imagen, ¿no? La tabla nos proporciona la probabilidad de que Z sea menor a B, todo esto. Y también de que Z sea menor a esto de acá. Si a esta región le quitamos esta región, lo que nos queda es la región que nos interesa, ¿no? Eso es lo que dice esta fórmula de acá. Así que tenemos que esta probabilidad que nos están pidiendo es igual a la probabilidad de que Z sea menor a 2, que es el límite superior, menos la probabilidad de que Z sea mayor a, menor a 1. ¿Y esto es igual a qué? Pues bueno, nos vamos a las tablas y observamos. Probabilidad de que Z sea menor a 2. Buscamos 2, aquí está, 0.9772. Menos la probabilidad de que sea menor a 1. Es esta aquí, 0.8413. Ahí tenemos. Por último, nos piden la probabilidad de que Z tome valores entre menos 1.5 y 2.5. En este caso vamos a aplicar pues prácticamente todo lo que hemos estado observando, lo que hemos estado viendo, ¿no? De acuerdo al último ejemplo, esto es igual a la probabilidad de que Z sea menor a 2.5 menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 1.5. ¿No? Esta probabilidad pues ya la puedo obtener en la tabla, pero esta de acá no. ¿Por qué? Porque igual tenemos un valor negativo. Pero ya vimos anteriormente cómo determinar esa probabilidad. Entonces tenemos probabilidad de que Z sea menor a 2.5 menos probabilidad de que Z sea, esta probabilidad como la calculamos, pues es la misma, por simetría, es la probabilidad de que Z sea mayor a 1.5. Y por último, ¿cómo calculamos la probabilidad de que Z sea mayor a 1.5? Ah, bueno. Probabilidad de que Z sea menor a 2.5, lo dejamos igual, menos, y probabilidad de que Z sea mayor a 1.5 por el teorema de probabilidad total es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 1.5, ¿no? Y con esto pues ya podemos realizar el cálculo. Entonces tenemos que es probabilidad de que Z sea menor a 2.5. En la tabla tenemos que eso es 0.9938 menos 1 menos la probabilidad de que Z sea, aquí me equivoqué, aquí no es mayor, sino menor. Menor. Entonces ahora sí. Menor a 2.5, habíamos dicho 0.9938 menos 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 1.5. Entonces buscamos 1.5, 0.9332. Y la probabilidad que me piden es esta precisamente. Entonces, estas fórmulas que acabamos de ver las tenemos aquí ya a manera de resumen. Algunas formas útiles en el cálculo de probabilidades de una variable aleatoria normal estándar son estas, ¿no? Que ya estuvimos utilizando en los ejemplos que acabamos de ver.
Hasta aquí vamos a dejar el video. Muchas gracias y hasta la próxima.